Bienvenidos amigos y amigas a nuestro último capítulo de KTDR en este mundial que pues ya se termina como también esto, ¿no? Omar, ¿cómo estás después de la gran final? Bien, bien, una final bastante emocionante, entonces creo que todas las personas nos quedamos con esa sensación de que ya venga el próximo mundial, que va a ser en México, 10 partidos bueno, ven, te invito a mi fiesta, pero bueno, aquí muy cerquita, ¿no? Mucho más cerca que Qatar, eso sí. Total, total. Y pues nada, como también el mundial termina, ¿no? Es el último mundial en un formato, ¿no? ¿Por qué no hablamos? Y bueno, y pues para que la gente sepa, al final vamos a tocar las 5 cosas que cambió Qatar como para siempre, ¿no? Que dentro de eso quedamos uno, que era el legado de Messi. Sí, bueno, vamos a mencionar el legado de Messi, de los temas que tuvieron que ver con política, con El impacto sociedad, político de que aquí Qatar nos gusta y poner los mamadores. Sí, el impacto político, como bien dices, algo que notamos más o menos, que estuvimos platicando en las otras transmisiones o en las transmisiones, si se ha reducido una brecha o no, qué implica esto, por todas las sorpresas que hubo este mundial, los resultados. claro, como 3, 4, también cómo cambió, al menos en México, la cobertura del mundial y lo que hicieron distintos medios como para cubrir este mundial que fue innovador. Y también así como ahí de refilón, también el VAR, ¿no? Como este mundial en el cual ya irrumpe como algo ya muy normalizado y que pues va a ser totalmente distinto y pues ya después ahí de pilón podemos quizá hablar un poquito de México. Exactamente. Entonces, pues vamos a arrancarnos rapidísimo con el partido. Hace rato me estabas comentando de que tú crees que fueron muy importantes los cambios. Entonces, ¿cómo viste eso? Para que Francia le diera para empatar, ¿no? Ah, total. O sea, mira, sí creo que, a diferencia de mucha gente que siempre piensa o sea, que quizá el planteamiento de Francia fue muy malo al principio y que eso no justifica el quizá ir perdiendo con un penal que fue medio que inventado. De todas maneras, yo sí creo que el gol es el táctico, casi siempre. Aún así, eso no exime que el planteamiento fue malo y que incluso Deschamps tuvo que cambiar al minuto 40 de entrada, así, sacar a Giroud y a Dembélé, que pues, nada más no. Pero también, o sea, justo al final cuando entró Camavinga de lateral por izquierda, a mí se me hizo un cambio así sensacional porque fue lo que le dio un poco a la banda de pues Mbappé y después de estar a 80 minutos de que no se veía muy claro a qué estaba jugando Francia o si siquiera estaba parada en la final, ¿no? En 10 minutos cambiaron todo para básicamente meter, sí, pues dos goles que te metieran justo ya en el partido y que hizo temblar a Francia como quizá a Argentina como quizá Países Bajos, ¿no? Que igual fueron 2 goles así en cuestión de 10 minutos y mero al final. Sí, que con todo y los cambios, hasta en el segundo tiempo, prácticamente hasta el minuto 30 del partido, se veía que Argentina lo tenía controlado, se veía el ritmo semilento, semi adormecido, parecía que ya todo estaba tranquilo para que Argentina simplemente estuviera contenido el partido. Viene esta jugada, este penal que creo que también, por lo menos creo que medio empareja las cosas, de que creo que ninguno de los dos es, y luego viene la gran jugada de Mbappé, pero sí creo que, no sé, entre el minuto 60 y el 79, antes de que cayeran los dos goles, creo que ya todos estábamos así como de, bueno, pues ya, ¿no? Ya, Ya que se acabe, ya ya. fue, ya, sí, Ujú. o sea, de hecho es curioso porque, o sea, si a la gente le preguntabas cómo estaba la final al minuto 70, Ujú. ya, pues partido X, ¿no? O sea, Sí, como como, que es como que se había súper, acabado con el penal y el gol de Di María fue 7 minutos después, ¿sí? 10 minutos después más o menos. Entonces sí entró en un bachezote el partido, pero bueno, viene esto y luego el tiempo extra que sí estuvo absolutamente de locos, los penales emocionantes como siempre. Pero, pues bueno, creo que finalmente el partido termina por ser memorable por todo esto, los 3 goles de Mbappé, aunque dos de penal, pero bueno, 3 goles, dos de Messi. Digo, quizá curioso, ¿no? Porque quizá en individual el mejor jugador en el partido no queda campeón, Ujú. pero eso no quiere decir que la otra gran individualidad a Argentina pues no hizo historia, ¿no? O sea, en este Exacto. sentido, pues bueno, justo Messi, creo que cuando sonríe Messi sonríe el mundo, salvo los que son muy fans de Cristiano, que pues quizá estaban ahí llorando un poco, ¿no? Pero como sí coronando esto o este gran trayecto, pues quizá como, o sea, que es chistoso y que al final en cuestión de resultados sí somos muy fatalistas, porque se consideraba que Messi era como este tipo que no había ganado nada y en los últimos 5 años, después de la Copa América y este Mundial, pues ya es como de, bueno, es campeón de eso, aparte de los Olímpicos, y ya con eso entonces automáticamente brinca a ya estar como en el mejor del mundo hoy, quizá en el mejor argentino hoy también en cuestión todo, ¿no? El que tiene más minutos, el que tiene más capitanías, el que tiene más goles en mundiales, el que prácticamente justo ganó todo, Olímpicos, América, Mundial, que eso
no sé si con Diego también pasó eso, en cuestión, Supondría que no, pero la verdad. No, Creo que ganó un yo creo que sí porque, sub-20. porque sí ganó un Mundial Sub-20. Que Un no sé si sub-20. olímpicos, pero ajá. Olímpicos no creo, pero ganó un mundial sub-20, ¿no? Exacto, ¿no? Y pues, o sea que ya, o sea que al final ya ganó todo lo que los argentinos le achacaban a Messi, que nunca jugaba bien con sus selecciones, como de bueno, pues que más quería el mundo y qué más quería Messi, qué más querían todos, ¿no? Que justo lo que pasó el domingo. Sí, ahorita que decías que la gente que está enojada, si me hicieran un conteo de las palabras que digo, creo que Sam sería una de las que más digo. No le llegamos al precio, no se quiso sentar nunca aquí, pero el domingo ella estaba enojadísima, enojadísima. Primero porque ganó Messi, Sí. y entonces eso implica que esta eterna disputa con el bicho, y también porque Bono no llega a los Pumas, Ah, porque sacaron a Griezmann también. y porque sacaron a Griezmann. Bueno, Entonces Sam que no, está que muy no enojada. tuvo, no tuvo un buen partido, Sam. Pero sí, Messi se le reclamaba esto de que no había ganado nada con Argentina. Aparte, no solo no lo ganaba, no se quedaba a un paso, 2 finales de Copa América perdidas, una final del Mundial perdida. Y entonces, ya finalmente, con base en los números, no hay argentino con la selección que tenga mejores números. Ya lo dices, líder de goles en Copas del Mundo, líder de goles, líder de capitanías, líder de absolutamente de todos, ya con la Copa del Mundo. Entonces, creo que en ese sentido ya no hay. El propio argentino que a veces había sectores que sentían pues que no rendía lo mismo, que no estaba teniendo el mismo liderazgo, siempre comparándolo con Diego, exactamente, etcétera. Pero creo que ahorita sí ya el legado que queda, al menos, no tanto para el mundo, pero sí para Argentina, sí para la selección, con esto queda totalmente pues ya probado, ¿no? No sé si todavía haya detractores de Messi en Argentina, pues no creo. Digo, no lo sé, ciertamente creo que igual, bueno, el debate con Cristiano pues ya quedó cerrado también, o sea, completamente. En cuestión con Maradona, digo, yo creo que por cuestión emocional y todavía en cuestión generacional puede ser un tema. De todas maneras, en cuestión legado, yo que, y más allá de lo que pasó en cancha, Messi tampoco es una figura que tenga manchas extra cancha, ¿no? Que eso, Ujú. a diferencia de Maradona, sí es también un cambio, quizá no de 360, pero, ok, que quizá no tomó ninguna bandera política tampoco, en el sentido más argentino nacionalista, pero al menos en cuestión de trato a mujeres, y pues vi el comportamiento normal, de buena vida. Sí. Creo que ahí sí, pues Messi te deja un legado mucho mayor y que también de alguna forma medio que acompaña incluso a las chavas y a también como romper barreras en el fútbol femenino en su país, que eso también yo creo que es, o sea, está ahí, ¿no? Y que habrá que ver quién en el futuro rompe más cosas y deja un legado que sea más grande que Messi o nadie, ¿no? Al menos en su país. Sí, digo, también creo que el fenómeno que se dio con Diego socialmente, esta mitificación, Sí. cómo representó una deidad realmente, yo creo que es algo que ya no se va a repetir, simplemente porque sí, desde el hecho que antes los futbolistas tenían mucho menos acceso a conocerlos, a verlos, no era imposible que ahorita Messi te sube una publicación en Instagram, Antonella, que es su esposa, con sus hijos, estás mucho más cerca de la Claro. vida de personas que antes no sabías nada más que cuando en los partidos y de repente un reportaje. Entonces creo que eso acompañaba y también pasa con cualquier tipo de figura pública, ¿no? Los cantantes, las bandas, ¿no? Lo que pasaba con Michael Jackson también en esa década, que ya había Sí. una gran exposición mediática mucho más grande. La televisión ya estaba en la gran mayoría de los hogares de todo el mundo, pero todavía eran vistos como algo inalcanzable, ¿no? Obviamente ahorita todavía hay gente que se muere por Messi, que lo ve como un dios, pero sí creo que la relación en lo general, sociedad con figura pública, ha cambiado un poco, es un poco. Sí se diosifica menos, ¿no? Creo que se sigue habiendo un culto bien extraño en las redes sociales y en muchos lados, pero creo que el fenómeno, insisto, que se dio con Diego difícilmente se va a repetir. Pero insistimos, sí ya el legado que tiene para Argentina y sí en números se ha convertido en el mejor, al menos en goles, en apariciones, capitanías, en mundiales, ¿no? Ya consagrándolo, ganando también la Copa. Sí, quizá yo creo que lo que cambiaría a Messi a diferencia de Maradona es que es una figura quizá menos dramática y trágica también, También. Ujú. ¿no? O sea, y es un poco como un niño bueno, ish, ¿no? Que eso no sé qué tan bueno sea o no para como la comunidad latinoamericana, porque en general creo que sí vivimos un poco más por el drama que por otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido como de historia y demás, pues digo, ahí te queda, ¿no? Messi en ese sentido como pues sí, no es bueno, o sea, digo, fue dramático el cómo hasta quizás su último mundial disputable se pudo quedar con la copa, ¿no? Pero, independientemente de eso, digo, seguramente va a quedar una gran película, ¿no? Por Ujú. ahí en el futuro sobre este mundial,
pero pues él, al menos como persona, pues no es tampoco este ente como trágico nietzscheano que luego a la gente Sí. o sea, que le gusta y que lo marca en ese sentido de como, digo, no es que no tuviera obstáculos en la vida porque sí, pero creo Sí, que hubo menos tragedia la narrativa es inundando su... diferente. Exacto. Claro. Y pues sí, juega su quinto mundial, Maradona no alcanzó 5, fueron 4. Estuvo en la órbita del 78 que lo hubiera completado sus 5, pero no lo llevan, todavía estaba muy joven. El otro gran héroe nacional del primer campeonato del 78 que fue Kempes, Ujú. tampoco alcanzó 5. Perdón, Messi es el primer argentino que llega a los 5. Entonces, en ese sentido, pues creo que sí ya representa o termina por cerrar el ciclo y representar un nuevo hito con Argentina, ¿no? Quizá lo más dramático que pasó con Messi en Argentina es cuando habían anunciado que se retiraba de la selección, cuando perdieron en 2016. Claro. La final contra Chile fue el momento como más, Ujú. ¿no? Pero bueno, pues ahí está, creo que ya no hay como tanta discusión de Argentina, pero sí, no sé tú qué piensas, esta eterna pregunta que yo a veces creo que es un poco estéril, al menos en este deporte, al menos en esta era, pero ¿cómo ves esto de si se ha convertido o no, saludos a Gustavo, en el mejor jugador de toda la historia? La cabra, GOAT. Es que, híjole, a mí me chocan esos y justo te lo platicaba fuera del aire porque en general las estadísticas que tenemos son muy pobres. Y, por ejemplo, no tenemos estadísticas incluso mixtas, ¿no? O sea en esto de el mejor de todos los tiempos, usualmente tenemos a pensar que son chavos, ¿no? Y siempre se nos olvida como, bueno, es el primer argentino en jugar cinco mundiales y cuando te pones a ver mujeres, pues bueno, el mundial que viene el siguiente año, si Sinclair juega y si Marta juega, pues bueno, van por su sexto mundial, ¿no? Y nadie dice nada. Y también tienen goles en 5 mundiales, ¿no? Desde antes de Cristiano y nadie dice nada. Formiga lleva 7 mundiales. Bueno, jugó, digo, ya no, pero hasta los 41 estuvo a tope. O sea, pero si jugó 7 estuvo a tope con la selección brasileña a 28 años, ¿no? Que eso... Entonces, a mí se me hace un poco... O sea, no estéril, o sea, digo, es la pregunta que vende y que claramente nos hace hablar, nos hace tener programas como este, ¿no? Pero no sé si al final, no creo que sea estéril, pero termina luego por ser ocioso, porque siempre hablamos de, no sé, de perspectivas más personales que realmente de mucha información, porque carecemos de información. Ujú. Sí, creo que las herramientas para poder decir quién es el mejor o no, ni siquiera las tenemos. O sea, la mayoría de quienes estamos ya inmersos en esa situación, muchos no vimos a Maradona, muchos no vimos a Exacto. Pelé, ya realmente son pocas las personas, otros candidatos, ¿no? No sé, Puskás y Stefano, pues menos, o después Johan Cruyff. En general, creo que claro que podemos hablar de los mejores jugadores de la historia, Messi definitivamente es uno de ellos, pero hacer esta determinación absolutista de que ya Claro. haber ganado la Copa del Mundo lo convierte en el mejor, pues creo que finalmente, vaya, tiene números que lo respaldan con Argentina, tiene números que lo respaldan con sus clubes, como ser el más anotador, Claro. como ser el más ganador, como ser el de más participaciones en un montón de cosas, pero esta necesidad de reafirmarlo como se venía pidiendo, pues desde, nos hace muchísimos años, desde Claro. 2011, 2012, creo que, no sé, yo no tengo una respuesta concreta a eso. Definitivamente es el mejor jugador que yo he visto Claro. mientras he estado vivo, ¿no? Que llevo, no sé, 25 años viendo fútbol. Creo que sí es el mejor de esta época. Creo que el Mundial sí le da un paso al lado o al frente de Cristiano Ronaldo. Sobre todo Sí. los dos cómo cierran sus dos últimos mundiales. Cristiano Ronaldo ni siquiera jugando. También cuando parecía hace un año que Cristiano Ronaldo estaba pues con un mejor fondo físico, se Claro. proyectaba que estaba un poco mejor, aunque es un par de años más grande. Pero, pues sí, creo que, o sea, yo no tengo la necesidad ni de que decir que Messi es el mejor de la Exacto. historia, ni decir que no es el mejor de la historia. Definitivamente es un jugador fuera de serie en la Ujú. historia del fútbol mundial, pero, pues no sé, yo al menos no tengo ninguna... No, yo tampoco digo, sí creo que me dio mucho gusto verlo campeón. Sí. O sea, digo, porque a todo mundo, digo, no solamente a él, pero por todo lo que realmente implica el hecho de quedar campeón en lo que sea del mundo, ¿sabes? O sea, el simple hecho de ser un atleta de alto rendimiento en cualquier cosa, digo, sea valorada o no, mediáticamente o no, ¿no? Al final implica esto, pero es curioso porque podrías incluso hasta decir como, bueno, pues quizá sí es el mejor jugador de la historia, pero es curioso quizá que quedó campeón del mundial y quizá en un mundial en el que hasta se podría cuestionar si fue el mejor del mundial. O sea, después de los últimos minutos de Mbappé, ¿no? O sea, y del peso, hasta podría decir, pues quizá el mejor de este partido fue Mbappé, ¿no? Sí. Y
está ahí, pero creo que sí, de todas maneras da gusto ver constancia, ¿no? Y que también ahí los puntos de comparación siempre van a ser muy arbitrarios, ¿no? Dependiendo de qué tanta temporada tengas, ¿no? Si vas a criticar en un partido, si fue a la final o no, si fue en el mundial o no, si fue en clubes, si te vas a números, si te vas a forma de jugar, o sea, va a haber mil y un tela de dónde cortar. Yo siento que, a pesar de que creo que tú y yo ya lo tenemos muy claro, vamos a tardar meses en el debate de Cristiano, y luego Sí. de eso Argentina va a durar toda la vida en el debate de quién es mejor, De quién ¿no? es mejor, sí. Pero pues nada, o sea, es lo que es. Y yo creo que ya para dejar el tema ahí, ¿no? Ujú. Podemos pasar a lo que sigue, que es justo, ¿no? Quizá que Qatar como mundial, pues bueno, fue muy incómodo, ¿no? O sea, fue muy incómodo políticamente hablando, y eso también dio tanto para bien como para mal, ¿no? Como para muchas muestras políticas en cancha, no sé tú cómo lo viste. Sí, se vinieron dando desde antes de que empezara el Mundial. Creo que el antecedente que hubo más o menos importante, pero fue sobre todo antes de que empezara el Mundial, fue en su momento en Brasil. Hubo bastantes manifestaciones en las calles, sobre todo Claro. de Brasil, acerca de las condiciones de muchos sectores de la sociedad y que cómo se llevaba el Mundial, etcétera. Entonces creo que ese Mundial sí dio un paso al frente en cuanto a politizar un poco el entorno. No así la Copa del Mundo. En la Copa del Mundo, ya en los partidos, ya en la cancha, no se presentó ningún tipo de manifestación, si no me equivoco, importante. Y ahora en Qatar, varios equipos, no solamente, es decir, no la gente en los Ujú. estadios o no alguien que se metiera, sino los propios jugadores decidieron tomar el papel como actores políticos. Entonces creo que eso sí representa un cambio bien importante, no tanto de que se manifiesten o no dentro de la cancha, sino de que a través de los años se ha venido normalizando un tanto que los jugadores que quizás antes no estaban tan acostumbrados, que Diego, por ejemplo, Sí, con lo que se haya representado en su momento, ¿no? Pero fue un pionero en eso, ¿no? En alzar la claro. voz por lo que él creía Sí. en temas políticos. Pero bueno, en los últimos años sí se ha normalizado que los jugadores tengan ejerzan su derecho a, ejerzan su, es que no sé si ejerzan la oportunidad que tienen como figuras públicas para fijarse acerca de ciertos temas. Creo que eso sí ya ha pasado cada vez más en las redes sociales, etcétera, en entrevistas, pero ya llevar el que haya sucedido en Qatar en esta ocasión, ya en la cancha de manera organizada en varios equipos, creo que es un reflejo de que sí son pasos que se han ido dando poco a poco. Entonces yo creo que sí es algo muy importante, más allá de los temas específicos, por lo que cada equipo se haya pronunciado, con los cuales yo comulgo totalmente, pero dejando del lado cada tema, lo que creo que per se es más importante es que a través de los años se ha normalizado que puedan utilizar este instrumento de un aparador tan importante para pronunciarse política y socialmente. Claro, que a la gente le puede gustar o no. Es más, el mismo Diego, ¿no? Que era el que decía, la pelota no se mancha, ¿no? Y que Ujú. quizá yo creo que el cambio primordial y que tú lo vienes diciendo es justo, ¿no? Quizá en Brasil 2014 y antes veías protestas no de jugadores ish per se, sino, o sea, sí protestas afuera, ¿no? O de aficionados o no aficionados al mundial que justamente pugnaban por, bueno, pues se podría quizá repartir mejor el dinero, ¿no? En cuestión social. Pero ahora, o sea, pero como que nunca había habido una crítica dentro del fútbol hacia el mismo fútbol, que eso sí es lo que es creo que particularmente quizá nuevo en Qatar, ¿no? El hecho de, pues sí, jugadores, o sea, que quizá no critican directamente a la FIFA, pero al criticar, o sea, al alzar la voz en Qatar es de alguna forma pues esta crítica a decisiones que sí tomó FIFA en la elección de la sede, ¿no? Punto. Digo, de todas maneras no vas a escuchar creo a jugadores decir que hubieron sobornos y eso, ¿no? O Sí, sea, no. van a ir por otro derrotero por ahí, ¿no? Pero esto pues sí pasa y creo que esto hace que sea como el mundial en ese sentido como que más visible y que yo por eso digo que, o sea, es incómodo, o sea, porque digo, me encanta el fútbol y demás, pero yo sí al principio del mundial, o sea, como que sí me rondaba en la cabeza esta idea como de ¿y en qué quiero? O sea, si quiero que cambie el fútbol, o sea, ¿en qué ayudo viendo este mundial, no? O sea, que creo que eso no pasaba en aficionados antes, ¿no? O que no tenías quizá ya tantos aficionados en general, quizá un poco más fríos al respecto, ¿no? O sea, que sí ven el mundial, pero que ya lo ven con reservas, ya lo ven con desconfianza, o sea, distinto, ¿no? Yo creo que eso va a ser parte de Agos para el que viene y para quizá también el femenil el siguiente año, o sea, será ver, pues bueno, cómo se comporta la FIFA, ¿no? En ese sentido de las cosas, digo, ya también está la pregunta ahí, ¿no? De si es una cosa de deshabilidad social o realmente quieres hacer mejor las cosas, ¿no? Incursionan mujeres en este mundial pitando, Ujú. ¿no? Ya en cancha y demás.
y realmente la pregunta va a ir en sí. Pues no creo que el Mundial del año que viene tenga el mismo efecto ni el mismo impacto mediático que tuvo Qatar hoy, ¿no? Que eso, pues bueno, el cambio real tendrá que ir ahí, ¿no? Más que en otras cosas, pero pues al menos ya somos conscientes, mucho más conscientes en general, de las cosas que pasan y creo que eso sí va a ir cambiando un poco, pues nuestra percepción del fútbol y en general del mundial, ¿sabes? Sí, una parte de la afición generó o empieza a generar una reflexión que antes no se daba, que también lo ves un poco, no son todos los casos, pero no sé, el tema generacional, por ejemplo, Lothar Matthäus, que habló de Ujú. cuando pasó que los jugadores hicieron la protesta y él inmediatamente dijo que esto desconcentraba y que por eso habían perdido. Exacto. Y creo que sí son ideas arraigadas de antes de el fútbol es fútbol y no importa ningún tipo de entorno, cuando por supuesto que siempre ha importado, cuando se han dado cosas que ya se han hablado hasta el cansancio, como lo que pasó en 78, como también en para el Mundial de 74, lo que pasó en Chile, muchísimos casos de un montón de situaciones que tienen temas directamente involucrados, políticos, sociales, de derechos humanos, y que siempre se han pasado por alto, Ujú. y que era como la manera natural de responder de los protagonistas más importantes, que son los propios jugadores, que era pues dejarlo de lado y valerse del hecho de que lo más importante era el fútbol, entonces, y que no eran quienes para tratar temas tan importantes en un deporte que tiene tanto y tanto impacto social y tanta influencia también y despierta tantas cosas. Entonces, sí, creo que un sector de la afición que por supuesto no sé qué tanto sea uno o no, pero sí ya empieza a generar reflexiones que antes no existían alrededor del fútbol, que creo que son esenciales para convivir con el deporte que en todo momento trasciende a la cancha, ¿no? Tiene un impacto cultural y en las vidas muy, muy, muy importante. Entonces, insisto, el que los actores principales, protagonistas, estén tomando partido, Claro. creo que ha sido fundamental y creo que es uno de los cambios que espero que vayan más allá de una agenda, que vayan más allá de un momento, sí, de un momento específico, sino que a futuro los protagonistas entiendan que tienen las herramientas y que tienen la responsabilidad como cualquier ciudadano, pero ellos desde su lugar tienen un aparador más importante. Total, digo, yo creo que de las protestas más importantes que hubo en el Mundial, o sea, sí está claramente la cuestión de derechos humanos europea, pero sí creo que quizá la más representativa es la que se da justamente no en Occidente, ¿no? O sea, lo ves con los iraníes, ¿no? Que no cantan el himno, además que, o sea, que están realmente apoyando el movimiento de un poco de más emancipación de la mujer en su país, que de hecho pues sí costó que, o sea, hay un jugador que está ahí como en miras así, Ujú. ejecutado o no, lo que es curioso es que a pesar de que ya bueno, o sea, ya los jugadores de alguna manera están alzando la voz, pero la FIFA quizá como institución sí está quedando un poco atrás en ese sentido. Sí. Que es justo, digo, puede ser progre, pero para ser progre, si pretendes ser progre y te cachan pretendiendo, es peor, Ujú, ¿sabes? ujú. Y en el caso de FIFA, o sea, bueno, al menos por ejemplo con este jugador, digo, no tiene que tampoco hacer mucho más, pero se podrá simplemente Sí, un pronunciar en que no lo pronunciamiento. ejecuten, o sea, Ujú, ujú. Sí, sí, sí. ese tipo de cosas y pues ya, o sea, con eso hasta, ¿no? Pero digo, a ver qué pasa. Yo creo que, digo, a raíz de Qatar hoy, ¿no? Y de lo que fue, eventualmente va a tener que, o sea, la FIFA invariablemente no va a tener que tomar esas decisiones de posicionarse en cosas que antes no lo hacía y eso va a cambiar, ¿no? Y también pues va a ser este cambio también muy notorio, ¿no? De cómo después de un mundial también no en Occidente, ¿no? En Qatar, en el Medio Oriente, donde siempre ha habido pues como que este choque civilizatorio, ¿sabes? El mundial que viene varonil, ¿no? Es en México, Canadá y Lo Estados Unidos. más occidente que puede haber, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, y en teoría es un mundial que sí se gana precisamente con la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Es por eso que el fútbol femenil crece, ¿no? Tanto en Canadá como en México que no tenían ligas, ¿no? Ahora ya hay. De hecho, la de México, bueno, fue un poquito antes que la de Canadá, ¿no? Habrá que ver cómo cambia digamos, como lenguaje entre países y demás, porque así como el sports washing y lo que sea, o sea, digo, es una palabra muy fancy que creo que usan mucho los de Occidente cuando gente de Oriente quiere limpiar el deporte, pero pues también, pero todo el mundo lo hace, digo, también en Occidente se hace, ¿no? Pero habrá que ver cómo nos pinta el Mundial de que viene en 4 años. ¿Y qué tipo
ver qué transformación realmente existió con este tipo de protestas que estamos diciendo, con este despertar de los actores o de asumirse como un actor político también, a ver qué camino empieza a tomar en un escenario en teoría tan distinto. Digo, claro, tiene cosas muy diferentes, Oriente, Occidente, pero pues también está implicado México, un país que tiene muchísimos problemas sociales, digo, los tres, ¿no? Pero claro que México los tiene en un grado mucho mayor, que permean a mucha mayor parte de su población. Ujú. Entonces, pues sí, a ver realmente qué es lo que empieza a dejar este despertar que comentábamos. Total, y bueno, al final también es ver como este acercamiento de naciones, ¿no? Que para bien o para mal, porque no sabes si es un discurso medio que impositivo de cierta Ujú. narrativa, ¿no? Pero que parece ser que pueden hablar más gente el mismo idioma a pesar de otras cosas y que independientemente de que esto pase en lo político, quizá en Qatar lo que también se vio es que esa brecha competitiva también entre países ya en cancha pues también se fue cerrando, ¿no? Que ese es como el otro tema. Ahí, ¿cómo lo viste? La otra vez platicábamos un poco al respecto de eso. Creo que la dinámica que se está tomando en lo general a nivel mundial con la globalización y con que muchos países están... El abanico de seleccionados que pueden escoger ha crecido porque antes el fútbol sí estaba pues sujeto a dónde naciste específicamente. En general la globalización, repito, que ha sucedido en la sociedad, pues también ha generado que haya mucha más migración. Y de unos 15 20 años para acá, el que un jugador nazca o no en un país no necesariamente quiere decir que tiene que representar a ese país. Y varias selecciones empezaron a entender que la propia forma del fútbol, como se ha ido desarrollando, ha generado pues, lo que pasó sobre todo el mundial anterior con Francia, de origen de muchos inmigrantes, lo que pasó ahorita con Marruecos, que Claro. muchos no nacieron en Marruecos. Entonces, yo sí creo que eso tiene mucho que ver con que este mundial en específico haya habido, no sé si paridad sea la palabra, pero sí que se haya reducido un poco la brecha, al menos en los resultados. Claro que el desarrollo futbolístico de cada país y de cada liga y las condiciones siguen siendo muy diferentes en los poderosos y en los que no lo son. Ujú. Pero sí creo que ahorita el abanico de jugadores que tienen la opción de llegar a una Copa del Mundo sí se está centralizando un poco cada vez más y más y más en el fútbol europeo, que por supuesto en el fútbol europeo también hay categorías, Claro. pero ya la gran mayoría de los jugadores que fueron convocados a este mundial juegan en Europa. Claro, Europa es la confederación que tiene más lugares en el mundial, pero Ujú. independientemente de eso, ya los asiáticos, la mayoría juegan en Europa, Marroquíes los, iguales. los africanos, los de Medio Oriente, casi todos los de América, excepto México, pero Estados Unidos y Canadá es el cambio a hace dos mundiales ahorita de cuántos juegan en Europa, sobre todo Estados Unidos, ni hablar de los sudamericanos, pero es mucho mayor. Entonces sí creo que eso en los últimos años se ha venido manifestando más y el que muchos jugadores cada vez de más naciones se estén formando cada vez más y más jóvenes en Europa, creo que está generando que, repito, que se haga ya en la competencia, que ese pool de jugadores Ujú. esté un poco más parejo cada vez. Entonces yo la otra vez platicábamos, creo que por supuesto esta dinámica se va a acomodar y se va a reformular y va a generar otra vez a los muy muy poderosos y a los nada poderosos, que ahorita siguen existiendo, pero ahorita creo que se hizo así un poco la brecha. Y en lo que los diversos sistemas, los mercados se adaptan a cómo se hizo así la brecha, pues va a estar aquí yo creo que para el otro mundial quizá y después otra vez ya bajo este sistema más globalizado, insisto, que ya dije mucho esa palabra, pero bajo ese sistema más globalizado se va a volver a abrir una brecha de aquí a dos mundiales, ¿no? Que, por ejemplo lo podemos ver con México, con Estados Unidos, que tanto siempre se hablaba de si nos alcanzan, si no nos alcanzan. Ahorita ya está claro que estructuralmente Estados Unidos tiene un sistema que le está brindando mejores resultados en dónde juegan sus jugadores, Claro. en el valor de la plantilla, Ujú. que es de 100 millones de euros más que la de México. Entonces, creo que ahí lo podemos ver como muy tangible y muy cercano, que Estados Unidos está adoptando, o creo que sí ya está inmerso en esta tendencia de mundial de como mucho más europealizada, Ujú. y México no.
Entonces, creo que ahí se queda de manifiesto que en este momento, digo, no sé si se puede decir que Estados Unidos sea mejor o no, pero creo que sí su camino y su proyección está muchísimo más definido que la de México. Entonces, insisto, creo que por eso se acortó, pero de aquí a 8 años, si Estados Unidos sigue por el mismo camino y México sigue por el mismo camino, pues Estados Unidos sí va a estar claramente mejor que México. No, total. Lo que pasa es que es curioso cómo se da este acercamiento de brecha o acortamiento de brecha. Y al final la respuesta es, pues es porque juegan en Europa. O sea, Sí. y por el otro lado es, bueno, entonces, ¿qué está pasando con las ligas en el mundo? Porque Ujú. ahí está el otro punto, ¿no? O sea, digo, viste a Marruecos y a Croacia en semis, pero por ejemplo, ya si te vas a analizar jugadores de distintas ligas en el Mundial, ahí, yo creo que la brecha que se ve es ahí. O sea, que quizá antes, por ejemplo, México, cuando tenía, que quizá incluso los extranjeros que tenía también eran de mejor calidad, ¿no? Pero justo, pues, o sea, las ligas no europeas, pues también llegaron muy poco, o sea, salvo Marruecos, ¿no? O sea, las otras, pues es como, pues ves que realmente no aportan realmente mucho nivel futbolístico y que no es la brecha quizá ya no es en naciones, sino es en clubes, ¿no? Y es ahí Sí. donde tendría que, pues bueno, que el mercado se tiene que ajustar o no, ¿no? Al final, lo que sería interesante, que eso lo tendremos que ver para el siguiente año, es ya realmente sentarnos y hacer un análisis de qué de si realmente el valor de las plantillas te habla del rendimiento en el mundial o ver qué plantillas, ¿no? Mundialistas con un valor quizá inferior rindieron mucho mejor de lo esperado, ¿no? Porque eso, aparte de hablarte de quizá que la brecha más allá de los países está en las ligas, también te va a decir un poco de si las ligas están realmente pagando bien al talento. Porque justo, o sea, pon tú, Japón, Marruecos, o sea, pues, son jugadores de la Bundesliga y curiosamente son jugadores que quizá en valor de plantilla, o sea, lo estábamos viendo, o sea, el de Japón Sí, versus Japón menor. Alemania, Ujú. por ejemplo, es brutal y pues Alemania no pasó de grupos, ¿no? Sí, y Japón vale menos que México, creo que 10, 15 millones, y Japón tiene a la mitad de su plantilla jugando en Bundesliga. Claro, pero usualmente también en donde se invierte más o demás tiende a estar juzgado. O sea, en teoría es más racional el mercado económico, pero también tiene sus Claro. fallas y se acopla con el tiempo, pero va a ser curioso ver si incluso el mercado europeo tiende a evaluar peor sesgado, o sea, mal sesgado, que pues Sí. sería interesante ver. Sí, y creo que lo que decías de las ligas también es, creo que cada país y cada federación tiene que entender qué quiere de su liga, Ujú. y cómo la puede desarrollar y explotar de la mejor manera según lo que necesite. Por ejemplo, Estados Unidos con la mayoría de los jugadores que están ahorita en la selección, muchos de ellos ni siquiera pasaron por MLS o pasaron, Sí, pero poquito, marginal. como que casi nada, ¿no? Ujú. Entonces no hay una conexión realmente de la liga, de la generación de jugadores para selección de MLS con lo que está haciendo la selección. En el caso de México, sí todos los jugadores que están en la selección la gran mayoría tuvieron un paso muy amplio por la Liga MX. En México es poco común que un jugador se vaya muy joven. Entonces es entender cuáles son las dinámicas de tu liga, como en el fútbol argentino, Ujú. ¿no? Que es una liga que en competitividad, liga contra la mexicana, el nivel es muy similar. Hay menos dinero en la liga argentina. Sí. Sin embargo, la generación de futbolistas sí te da para que la gran mayoría se van muy jóvenes. A los 20, 21 años ya se fueron la gran mayoría de los argentinos que van a estar representando a selección o que ya lo están haciendo. Ujú. A los 21 ya están jugando en Europa, no pasa así en México. Y entonces lo que se sigue, que también tiene que ver con cosas de tradición y muchas cosas, y Claro. también, no sé, hablar del talento innato en cada país, creo que es un tema complejo, pero quizás sí existe algo, ¿no? Algo que vas adoptando Claro. culturalmente. Entonces, bueno, Argentina sigue bajo ese sistema, digo, ahorita ya les rindió el fruto de ser campeones del mundo, han tenido años complicados, pero por supuesto que siempre se han mantenido como una de las selecciones más importantes del mundo. Y es porque su sistema sí es que desde muy, muy, muy jóvenes debutan en primera división Claro. y entonces desde muy, muy jóvenes se van a Europa. Lo mismo pasa en Brasil. Es decir, los objetivos de la liga y de la selección o la manera en la que la selección desarrolla para tener mejores resultados, creo que
pueden ser distintos, repito, como Estados Unidos, ¿no? Puedes tener una liga que ahorita lo que busca sobre todo es posicionarse comercialmente y tratar de entrar a la conversación con las otras grandes ligas de Estados Unidos, como es el propio béisbol, NFL, etcétera. Y por otro lado, el tener buenos resultados con la selección de Estados Unidos lo están desarrollando de manera distinta, pero por supuesto tiene que haber una conjunción entre ambas cosas. Y mientras eso esté roto entre liga y selección, creo que va a ser complicado que los países alcancen ciertos resultados, como Inglaterra, ¿no? Que es en otro nivel, que siempre se habla de que es la mejor liga del mundo, pero con selección no terminan por cuajar. Entonces, creo que lo más importante es que cada federación entienda qué puede explotar, cuáles son las condiciones, qué puede explotar de su liga, qué puede desarrollar y cómo eso puede llegar a ser benéfico para la selección, ¿no? Por lo que decías de que sí, de que también el tema de entonces las ligas, ¿cómo quedan? Porque, por ejemplo, la mayoría de los jugadores de Marruecos pues están en Europa y no solo están en Europa, se formaron en Europa futbolísticamente. Y la liga marroquí pues definitivamente está muy rezagada. Sin embargo, la selección marroquí, más allá del gran mundial que tuvieron, pero pues ya no lo está menos rezagada que México. Hablando de ya como centralismo que es el fútbol europeo, pero pues es verdad, ahí es donde la calidad está totalmente, es la competencia que se necesita para realmente aspirar a algo. No, total, digo, al final, ya en términos competitivos es también luego muy difícil porque cuando efectivamente hay una competencia real, pues sería muy incierto, ¿no? Y pues podría ganar cualquiera independientemente de lo que hagas, ¿no? O sea, digo, si efectivamente ya es así, o sea, como en el supuesto ideal como en economía, ¿no? Que es imposible porque no hay una perfecta competencia porque no existe, ¿no? Pero quizá parte de esta, o sea, bueno, al final mucho de las diferencias en esta conexión entre liga y selección y demás, también o sea, pasa mucho por el valor que como nación le das tanto a la liga como a la selección, el valor también de quizá de la fama y de qué es buen rendimiento o no, ¿no? O sea, que quizá sí creo que, por ejemplo, en Latinoamérica, muy a diferencia de México, a pesar de que brasileños y argentinos tienen ligas locales, como que sí la narrativa, al menos incluso mediática, es que los mejores no juegan ahí, los mejores juegan fuera, ¿no? En México todavía, o sea, quizás se sabe, pero de todas maneras, pues también se sabe que hay muchos que no quieren ir, ¿no? O sea, porque quizá la liga te infla un poco más, ¿no? Y ganas más acá que lo que podrás ganar allá, y ahí es donde entran las retóricas diferentes en cada país de, bueno, ¿qué es más importante para ser feliz, ¿no? El éxito deportivo o que sea un referente en mi país, aunque no sea realmente exitoso, que eso es como, ¿no? Que es un poco lo que pasa en México. Creo que eso también es muy tocado y depende mucho de cómo los medios en cada país pues de alguna forma hablen o qué información es la que tocan, qué es lo que estresan, qué es lo que demás. Y creo que también en este sentido, Qatar fue un mundial, al menos en México, un poco diferente, ¿no? En general, bueno, yo no soy muy fan de los medios que tenemos aquí, saludos, ¿no? Porque sí creo que luego no tenemos las conversaciones que tendríamos que tener, ni en cancha ni fuera de cancha, ¿no? Porque la información que importa para justo ser mejor luego no está ahí, pero a pesar de eso creo que hubieron intentos genuinos, ¿no? De hacer al menos una cobertura distinta, ¿no? Que quizá justo lo veníamos diciendo en la edición de TUDN de ya quizá volverle a dar esta voz cantante, o al menos, no la voz cantante porque justo no es como que no tuviéramos a grandes personalidades comentando en Televisa o en TV Azteca o demás, pero creo que es la primera vez que se les da esa legitimidad de los que saben son ellos. Entonces que hablen ellos y que tengan un programa ellos, para que realmente nos expliquen a todos los demás qué show, ¿no? Que fue un poco con los maestros en la jugada, ¿no? No sé qué piensas sobre eso. Sí, creo que fue un ejercicio que además como que de a poco, o sea, cuando se anunció esta mesa, como que a todos se nos hizo como pues una mesa más de las que ya hay en todos lados y que, claro, todavía hay muchas cosas que rescatar también y muchas voces que rescatar, pero también sí ya están inmersos en una dinámica del conflicto y del entretenimiento televisivo, ¿no? Que por ejemplo Álvaro Morales lo sostiene y que él está absolutamente consciente de que eso es lo que está haciendo y eso es lo que está buscando. Pero de a poco esta mesa fue cambiando la narrativa y, bueno, no fue cambiando la narrativa, nos fuimos dando cuenta de que tenía una narrativa distinta y sí, ya por ahí de las 2 semanas o los 10 días del Mundial es cuando como que se empezó a voltear a ver, ¿no? Porque poco a poco Televisa, hace 20 años era el único medio con Azteca, ¿no? Pero era abrumadora la diferencia, claro, que se volteaba a ver. Y en los últimos mundiales, en los últimos 3, yo creo, desde Brasil,
ya era como lo último que se volteaba a ver. Y entonces aquí como que de poco a poco fue, los maestros, están ellos, están hablando. Y ya ver la dinámica que se empezó a desarrollar, donde sí se privilegió. Y creo que claro, viene desde el guión, desde la producción, pero sí la conducción de Ricardo Peláez, siendo exfutbolista, siendo exdirectivo, sí ha sido siendo también ex comentarista, Ujú. fue un gran perfil para poder ser el moderador y poder encaminar las conversaciones hacia algo que es meramente fútbol. Y Ricardo Peláez, que también ya ha estado inmerso en polémicas de estas Claro. chafonas Sí, sí, sí. de televisión, en fútbol picante específicamente, pero creo que eso fue un punto bien importante. Las personalidades que fueron que la Volpe que ya, es decir, perfiles diferentes, ¿no? La Volpe ya muy experimentado, que ya había estado en medios, Larcamón muy joven, Claro. con toda la fiebre que hay del Larcamón, Lozano, y sí todo se enfocó en hablar de fútbol específicamente, ¿no? El programa de la jugada, el Ujú. programa general, no sé quién lo haya visto, que salían como en esa misma casa rara que hicieron afuera Ajá, ajá, del ajá. Estadio Azteca. En general el producto fue raro, se puso muy raro, pero esa mesa específicamente, que además son puras personalidades que ninguno estaba en Qatar. Sí, ¿no? Todos estaban aquí en México, Ujú. que es algo raro, Sí. ¿no? Y entonces creo que sí le dieron la vuelta yendo, yendo como a las raíces de lo que es una mesa de análisis de fútbol. Que justo cuando surge en Fox Sports, y bueno, antes ESPN sobre todo con fútbol picante, ¿no? Era en esencia lo que se buscaba. Y poco a poco como que se fue desvirtuando. Con eso desplazaron a Televisa de este Ujú. tipo de mesas, porque en Televisa había muy poco debate de este tipo. Incluso con que en otros mundiales tuvieron grandes personalidades. Ha estado Zidane, ha estado Figo, Zanetti, pero los espacios eran reducidos. Como te decía hace rato, les saltaba el compayito de repente de la nada. También Claro. estuvo Bianchi. Ha habido muchas personalidades bien importantes, pero creo que regresaron a ese origen de lo que realmente tiene que ser una mesa de análisis. También a cómo han cambiado los formatos, a que ya no están sujetos necesariamente a un tiempo hiper reducido de televisión. En YouTube subes tu programa de una Stream, hora y sí. no pasa nada, ¿no? Exacto. Ricardo Roberto Martínez sube podcast de literalmente 6 horas y media y la gente los ve. Creo que los tiempos han cambiado en eso, les da mucho más oportunidad de extenderse, de hablar, algo que antes no sucedía. Entonces creo que se conjuntaron diferentes cambios, diferentes cosas que se han ido adecuando para que este proyecto le fuera muy bien. Y lo que dices hay mucho, creo que cada vez es menos, pero todavía existe muchísimo el recelo del comunicador, de que él es el que tiene que estar a cuadro. Y todavía se dice mucha gente, mucha afición, que qué hace tal exfutbolista hablando en una cámara cuando tendría que estar una persona con cierta preparación. Y yo nunca lo he visto así, o sea, desde que estudiaba, un maestro una vez dijo eso y pues no, o sea, el periodista o el comunicador es más bien quien tiene que saber cómo darle la voz a las voces expertas, y en este caso, pues las voces expertas son los jugadores, los entrenadores, las jugadoras, etcétera. Entonces, sí, creo que se conjuntaron varias cosas para que tanto en televisión como en las redes, este proyecto, que parece que estamos hablando del proyecto, no, es simplemente que creo que en él se Claro. refleja un cambio y cómo se han ido transformando las cosas en los últimos tiempos y le salió muy bien. Como en el 2014 creo que ESPN se posicionó de una manera bien diferente a como lo hacían y cuando terminaron por completo desplazar a la televisión abierta, que hasta Ujú. 2010 creo que todavía dominaba. Claro. En 2014, por ejemplo, lo hizo ESPN, pero aquí ESPN, pero aquí TUDN creo no sé si recuperó, pero bueno, sí supo entender lo que estaba pasando. Bueno, que al final que también siento que para Televisa ha sido como una pelea que le ha costado mucho, porque al menos en cuestión narración se sabe que el dúo Martinoli Ujú. y el doctor García de alguna manera, o sea, como que sí se comen y se comieron a todos los de Televisa por mucho tiempo, porque justo fueron los que supieron de alguna forma combinar el entretenimiento con un buen análisis y, o sea, muy ágil, muy puntual, muy lo que sea, ¿no? Entonces que quizá como que se vuelve a posicionar, yo creo, Televisa en esta conversación de, bueno, pues, o sea, ya llevas buen rato como que, o sea, quizá atrás en narración, ¿no? Digo, también quizá en cuestión programación, en cuestión de mesas, igual bastante atrás, ¿no? Digo, también al mismo tiempo va viendo, pues bueno, cómo va cambiando un poco. Creo que quizás sí hay una cosa que, y que no es como por criticar ni mucho menos,
pero que sí se tendrá que mencionar de ese programa en particular de la jugada con los maestros, es que, bueno, justo hubieron, en su mayoría fueron puros hombres, ¿no? Salvo cuando llegó Patti Cantú, que a mí me cayó muy bien, ¿no? Me cae bien. Digo, lo bueno de Patti Cantú fue que sí se enseñó a hablar de lo deportivo, que creo que en el fútbol y en la política pasa lo mismo. O sea, realmente cualquier persona que pueda comunicar puede hablar bien de política y de fútbol, con un análisis bueno, ¿no? Ahí es el cuestionamiento de, pues bueno, quizás la elección de Patti Cantú, digo, y again, no porque me caiga mal, ni porque lo hiciera mal, ni mucho menos, digo, hay gente ahí también capaz que lo pudo haber hecho, y no precisamente, digo, ya fuera en medios, o incluso gente del medio, ¿no? Pero, si bien no se dio quizá en Televisa, o sea, ya hubieron más medios que sí, ¿no? Igual se vio la intención de Fox, ¿no? Llevaron a Charlene, llevaron a Eva, ¿no? Hubieron podcast, o sea, vaya, o sea, como que al menos en ese sentido ya cada vez ves más voces que quizá están ahí dentro, ¿no? Y que sí, que al final es quizá romper con estos estereotipos tanto del comentarista y del periodista como del futbolista, ¿no? Que en México era eso, ¿no? Pues pues ¿qué va a ser un futbolista que no sabe hablar o sea, en la tele o con un micrófono? Y es como de, bueno, pues quizá o sea, hay un estereotipo, pero el estereotipo es una versión incompleta, así como quizá no todos los comentaristas son como Alvarito, ¿no? O sea, hay muchos que valen mucho la pena, pero ya por fin estamos llegando a como gris, ¿no? Donde hay gente muy capaz en ambas cosas, ¿no? Y que realmente hay que, pues quizá ver, ¿no? Quién tiene esta voz que, pues, de alguna forma te dice lo que pasa, que es entretenido, ¿no? Y que, pues, tendrá que estar, ahí, creo, o sea, por un lado, y también, así como pasó en medios mexicanos, pues también estuvo el fenómeno de Luis Enrique, ¿no? O sea, en el Mundial que es esto de, pues sí, que al final que quizá los jugadores y la gente que sí está muy metida en el medio es quizá más capaz de conectar con audiencias brincándose a medios que hacen malas cosas, que no todos los medios lo hacen mal. O sea, porque justo, o sea, cuando hay un buen entrevistador, cuando hay un buen análisis, cuando hay un buen lo que sea, al final los consumes, ¿no? Pero ya se vio como o sea, como si el mercado se estuviera ajustando a cuando sí se crea polémica barata, ¿no? Entonces, pues bueno, quizá tuvieron que salir los de en cancha como para tratar de brincar un poquito eso y tener esa plática un poquito más cercana y más real también con la audiencia, porque luego lo que pasa a veces con los medios y en particular con el es fulano dijo tal, pero lo que fulano dice que fulano tal dijo es donde todo cambia y es cuando dices, bueno, pues no todo es tan así, ¿no? Entonces que ya hoy en día, también en parte por redes, ¿no? Porque en general tanto futbolistas como entrenadores como gente del medio tiene más capacidad de también a través de sus redes poner como qué está pasando. O sea, ya la plática tiene que forzarse a pues ser así, ¿no? Ser quizá un poquito más con menos intermediarios, chance. Sí, y eso creo que abre un espacio de oportunidades que creo que para la conversación social es mucho mejor y también desmitifica mucho al... Por otro lado, sí se generan otras cosas de aspiración o muy un culto mucho a la imagen, que se da mucho en Instagram, por ejemplo, Claro. y que sí se ha exponenciado muchísimo a partir de eso. Pero por otro lado, en la conversación, oír de primera mano a todas las voces. Por ejemplo, cuando Chicharito sacó en YouTube, que era como un reality que se llamaba Naked Humans, Ujú. y había mucha crítica al respecto, y en general yo creo que más allá de cómo haya sido ese producto específicamente o no, pero abrir la conversación de quien sea para quien sea con los menores o menos intermediarios posibles, ¿no? Que claro que ahí había una producción, había cosas, pero tener como mucho más de frente a, al futbolista, al deportista, a la futbolista, a las figuras públicas en general, creo que también puede reconstituir la manera en la que nos relacionamos con esas figuras, porque creo que a veces es muy dañina y muy tóxica. Ujú. Entonces, pues las redes sí, creo que por un lado se hace un culto a la imagen cada vez mayor que antes no existía, Eso es cierto también. pero también por otro lado se están abriendo conversaciones y cercanía y normalización de las figuras públicas que antes no existía y que creo que también tiene cosas buenas, ¿no? De lo que decías
De las mujeres, por ejemplo, Carolina Padrón ya tiene una trayectoria bien grande en ESPN, siempre en espacios Es muy una chamba. importantes, pero apenas en este mundial se sentó por primera vez en la mesa de fútbol picante, que más allá de que si nos gusta o no, pero por supuesto es el programa estelar de ESPN. Claro. Entonces no sé si pasos, pero bueno, son momentos que creo que sí de a poco se están convirtiendo cada vez más una consecuencia de natural de Claro. cómo se están moviendo las cosas, ¿no? Que no es tanto de, ay, bueno, pues tráete a una mujer para decir que es la primera mujer que está en tal cosa, Claro. ¿no? Creo que cada vez más se están constituyendo las cosas de una manera natural, Claro. como lo fue de algún modo el arbitraje, digo, todavía hay muchas cosas que Sí. tienen agenda, que tienen este rollo de lo que decía hace rato de la FIFA, ¿no? De querer quedar bien, de querer ser progre, de querer cumplir con ciertas cosas, cuotas, lo que sea, pero cada vez es más normal y más natural que sea algo que va fluyendo por sí solo. Entonces, creo que es algo muy importante y que en este mundial se va viendo con más cosas, ¿no? Que cada vez a lo mejor todavía dices, no sé, por así decirlo, ¿y quiénes son las mujeres que van de esta empresa al mundial, ¿no? Ujú. A lo mejor todavía se está haciendo esa diferenciación inconsciente cultural, Claro. pero sí ya está siendo normalizado, pues que ya están ahí y que están teniendo un papel cada vez más orgánico. Claro, no, y que ya también hay distintos perfiles, incluso hasta de mujeres, ¿no? Ujú. Porque por un lado tienes a Caro Padrón, por el otro lado tienes a Inés Sainz, por el otro lado tienes a Pati Cantú, por el otro lado también en radio tienes a Majo, por el otro lado tienes en Sky a Julia, o sea, ya cada vez justo, ¿no? Pues está pasando lo que tendrá que pasar de manera natural, que pues, va la gente tomando más espacios y se va multiplicando la conversación sin ser la misma, ¿no? O sea, sin tener que ajustarte a un estereotipo de la comentarista, ¿no? O de el comentarista, sino que ya son comentaristas, ¿no? O analistas o periodistas, ¿no? Con un enfoque particular, pero que abona la conversación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, es padre porque ya se ve que sí, o sea, en ese sentido creo que sí es un fútbol mucho más rico, ¿no? Y que también, incluso hasta se ve ya también el cambio generacional, ¿no? Igual se vio el último partido del perro, ¿no? Ujú. Pero igual ves la primera final narrada por Andrés Vaca, ¿no? Y ya, ¿no? Es cuando, pues sí, o sea que el entorno, pues, tiene para distintas cosas y que cada vez también, en parte, propiciado por redes, o sea, y por streaming y demás que se va a tener que multiplicar porque ya cada vez es más difícil que solamente pues haya como una transmisión como pasaba quizá antes, ¿no? O sea, pues ya hoy en día hay Sí, para todos los gustos, ¿no? sí, digo que o sea, ya hablando de los partidos, los derechos, pues sí siguen siendo Bueno, dominados, sí, pero de cualquier forma, por ejemplo, en el podcast que tiene Pepe de Tifoso estuvo invitada Majo González y le dice que su sueño es narrar una final del mundo y narrar a México. Y eso hace, pues yo creo todavía 10 años. claro. Y pues más atrás ni lo decimos, pero 10 años vaya, era algo que ni siquiera tenía sentido real de Ujú. pensar que una mujer estuviera narrando en primer plano un partido de fútbol y o sea, ya está Ya. normalizando cada vez más. Y el hecho o sea, es absolutamente posible y realista que en algún momento, en cualquier espacio, por ejemplo, Majo González, que ahorita lleva la batuta en ese Ujú. sentido, pudiera estar haciéndolo, ¿no? Entonces, esa transformación cada vez se está palpando más en ciertas cosas y creo que eso es algo que creo que en Qatar es algo de poco tiempo, pero en Qatar se viene, no se consolida para nada, pero sí va tomando cierta solidificación Sí. que vale mucho la pena. Y ya por último, ya lo platicamos cuando eliminaron a México como muy amplio, pero para cerrar, de todo lo que cambió Qatar, ¿crees que realmente haya cambiado algo cultural y que vaya a haber algún cambio estructural para lo que viene, sobre todo teniendo en cuenta que la Copa del Mundo se comparte sede aquí en México, o no ves nada? Mira, de entrada no parece que vayan a haber muchos cambios porque, digo, siempre se ha platicado, ¿no? Que antes de escoger entrenadores y DTs se tiene que solidificar un proyecto, al menos estructurar bien, ¿no? Con así de A a Z, ¿no? Muy bien estipulado, ¿no? Que toque de alguna forma básicas, formación de entrenadores, que los jugadores que forma así de alguna manera puedan ser captados por la primera división. O sea, está también el hecho de que no tengamos ligas eh,
en ascenso-descenso. O sea, hay muchas cosas o sea, que acepto, aún no es claro ese proceso, ¿no? También se queda John de Luisa, o sea, al final la gente que lo va a encabezar parece no cambiar, ¿no? Que más allá de la gente que lo encabece, es que ese proyecto se haga y que se publique, ¿no? O sea, que eso o sea, es realmente lo que tendrá que pasar. De todas maneras, aunque hoy por hoy no tengamos como ese flashazo, lo que pasó en la mañanera de AMLO te dice que pues quizá ya va a haber, o sea, por desgracia México, digo, si lo quiere hacer bien para el mundial que viene, tiene que hacer algo sí o sí. Entonces yo quiero pensar que sí, digo, va a haber algo que hacer, ¿no? Realmente la pregunta va a ser si ese plan que lleven para mejorar las cosas con miras al 2026, pues sea un poco como, pues como lo mencionamos con la FIFA, o sea, no sabes si es como para mostrar que queremos hacer bien las cosas o si realmente queremos hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, o sea, realmente la diferencia va a ser ahí y creo que dependerá, ahorita pues quienes de alguna forma estamos esperando o quienes tienen la voz de, pues sí está o sea, el balón está en la cancha de pues, directivos y gente que realmente maneja la estructura de la liga y de la estructura de selección, ¿no? O sea, para ver efectivamente qué cambios van a haber o no, ¿no? Sí, lo decíamos el otro día que un proyecto para 2026 no existe y si hubiera Y quizá ni sale. existido, y quizá no exista nunca, y aparte si hubiera existido, se tuvo que haber hecho hace por lo menos 4 años, y eso hablando Ujú. de poquito tiempo, ¿no? Pero bueno, hace 4 años sí ya estaba inmensamente latente la opción de que el Mundial fuera a hacerse aquí de manera conjunta. También incluso habla mucho, ¿no? De que la creación de la Liga Femenil pues tuvo mucho que ver con poder ser una opción como candidata, porque se requería que existiera una liga femenil, que todavía no le tocó a Qatar eso, pero Bueno, Qatar es un pedo, güey, porque albergó un mundial y pues no hay una selección qatarí femenil y sí, en teoría ese es un requerimiento. Digo, exacto. su liga sí es más longeva que la mexicana, Ujú. femenil, pero su Selección selección más bien, selección, exactamente. es la que no hay siquiera. Exacto, selección. Y... pero sí, no creo que se vaya a ejercer nada diferente lo más mínimo para este siglo que viene. Creo que hay una... hay algo de que las personas que trajeron al Mundial, encabezados por John de Luisa, bueno, no que trajeron, bueno, sí, que lograron el acuerdo, vaya, por parte de México, para estar incluidos en el Mundial, pues definitivamente están destinados y autodestinados a ser quienes terminen esa gestión, hasta por lo menos que sea el Mundial. Entonces creo que están inamovibles, más allá de lo deportivo, más allá de otras cuestiones que normalmente puedan rodear a la selección, las normales, económicas, otro tipo de intereses, decisiones, lo que sea. Creo que esto ya está por de facto establecido, que ellos, quienes trajeron el Mundial, son quienes van a estar al frente hasta que sea el Mundial. Entonces, pues no empezaron a planear nada en ningún momento. Ujú. No creo que vaya a haber ningún proyecto de aquí para allá, que realmente un proyecto estructural de fondo, obviamente en 4 años, pues te da tiempo de muy, muy, muy pocas cosas, prácticamente de nada. Yo creo que ni siquiera tienen claro qué tipo de entrenador se busca, creo que no se tiene claro Sí. absolutamente nada. Y sí creo que el bache en el que se cayó ahorita de no clasificar, que vaya, sí el llevar hasta antes de 7 mundiales, 8 mundiales consecutivos clasificando, sí significa algo, pero también el no haber clasificado, vaya, más bien, el haber clasificado en otros momentos también tienen que ver otros, en 2 mundiales, en el 2010 y en el 98, creo, no me acuerdo bien cuál. No, en el 10 y en el 6 se empató en puntos con el tercer lugar, pero se pasó por diferencia de goles. Ujú. En esta ocasión fue al revés. Pero, o sea, tampoco, no hablaba realmente, creo, de una regularidad a nivel mundial del fútbol mexicano. Creo que se llegaba a las Copas del Mundo, se tenía actuaciones lo suficientemente sólidas, pero del desarrollo del fútbol, creo que no había... No te habla de una consistencia, o bueno, quizás sí de una consistencia, pero no de un crecimiento, porque se notaba justo en que nos quedamos siempre en la misma etapa. Y a lo que voy, a lo que quería llegar es a que no veo esto que pasó como una tragedia. Creo que sí es un bache, creo que sí la selección tenía un menor nivel, creo que sí otras selecciones se están disparando más, pero
creo que el nivel desde 1994 que se lleva clasificando sigue siendo muy mediano y el nivel de planeación, el nivel de proyecto sigue siendo muy mediano. Ahorita se hubo un bachecito, pero tampoco creo que haya sido una gran tragedia y tampoco creo que haya un alcance para poder subir porque no hay proyecto. Entonces creo que vamos a seguir. Más bien lo que sí creo es que las demás elecciones y que el mundo puede tomar un camino en el que México se quede sumamente Atrás. rezagado porque va a seguir como, pues sí, o sea, México va a seguir a sus 50 kilómetros por hora. Creo que siempre ha ido así desde el Ujú. 94. Ahorita le bajó a 40, ¿no? Pero va a seguir a 50 y las otras selecciones sí están tomando otro camino. Pero en general mis expectativas no son altas, tampoco hay gran proyección de... O sea, hay jugadores muy importantes, por supuesto, pero creo que, o sea, justo el mundial que viene es en el que se tiene que ver. El mundial de 22 creo que era una oportunidad para hacer la mezcla de la generación anterior con una generación que viniera. Fue muy reducido eso. Entonces el 26 va a ser el primer mundial para la gran mayoría de los jugadores. Pero jugadores que ni siquiera van a ser tan jóvenes. O sea, muchos van a tener su primer mundial a los 24, 25, 26, 27 años. Claro. Entonces, pues no sé, no tengo muchas expectativas, ¿no? Creo que en organización, pues al estar claro en conjunto y respaldados por Estados Unidos y por Canadá, pues podría ser pues mucho mejor que si se hiciera solo, claro está, solo van a ser 3 ciudades, pero no sé, yo no tengo muchas esperanzas del 26, estoy medio Sí, no. triste al respecto. Digo, al final, digo, yo creo que sí va a haber un cambio así sustancial. O bueno, quizá el que se espera es de Estados Unidos, ¿no? Quizá incluso más que México. Yo creo que, o sea, como bien dices, como que todo el mundo en el concierto de países futboleros saben que México es ese país, ¿no? O sea, es como, ¿cómo decirlo? Es como el niño del balón. Ujú, ¿No? ujú, Entonces, ujú. o sea, pues sí, o sea, te encanta jugar con él porque trae el balón, ¿no? Pues va a tener ahí como el mundial, digo, sabes que no es muy bueno, pero pues guaseas con él, ¿no? Y como que sabemos que, pues, o sea, como que tampoco tiene esa presión México como añadida de, bueno, pues tenemos que ser mejores, pues para quién o para qué, ¿no? O sea, como que, digo, nunca lo hemos sido. Estados Unidos creo que quiere tener esa presión como de, es que ya, o sea, ya quiero pensar como en este deporte mundial, quizá, ¿no? Entonces, Sí. sí, pues bueno, y también así que se ha visto el cambio que hay un proceso que, pues bueno, ya nos está superando y que llevan años atrás viendo cómo mandar jugadores a ligas extranjeras, ¿no? ¿No? Entonces, pues sí, o sea, que con México digo, a ver qué pasa, ¿no? Tuvimos un gran inicio de Copa Sky con puros empates, ¿no? Así Ujú. 0-0 después de partidos en el Mundial, que pues, digo, a ver, digo, también con la comparativa es un poco grosera porque también es pretemporada, ¿no? No son los jugadores top aún, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero pues bueno, el detalle es que la Copa Sky yo creo que no es tampoco muy distinto a lo que ves en general en los torneos, ¿no? O sea que es un poco por eso el comentario, pero pues Sí, sí, sí. a ver qué pasa, ¿no? También digo, cierra el año, empieza, ¿no? El que sigue con la liga, ¿no? A ver qué tal, digo, de entrada los formatos no cambian, digo, sigue siendo torneo corto, ¿no? Con liguilla. A ver cómo nos va en el torneo de CONCACAF, ¿no? Que quizá ahí es donde pues vas a empezar a ver si efectivamente pues ya Estados Unidos ya está mucho mejor, ¿no? Y sigue incluso, pues sí, volviendo a ganar, ¿no? Ya en las instancias finales de la CONCACAF, ¿no? Ujú. Liga de Campeones o México hacia algo más, ¿no? Quizás si hay un mejor resultado este año puede ser casualidad, pero al menos quizá hay una intención de mejorar. Y pues bueno, Pau, hasta aquí las cosas, 5 cosas y sus dos que tres pilones de lo que creemos que cambió para siempre con Qatar en el fútbol. Para siempre. Para siempre, absolutamente para siempre. No, pero de verdad creo que sí, estas cosas pues sí le dan un rumbo distinto al fútbol, a cómo lo concebíamos antes de Qatar. Y creo que aquí algunas, como decimos, ¿no? Han sido de poco a poco, pero aquí en Qatar al menos se han hecho tangibles de una manera diferente. Total, ¿no? Y pues nada, con esto también nos vamos, ¿no? Se termina el año, ¿no? Se Bueno, el termina el mundial se año. termina el año. Ujú, que algo que pues nunca había pasado. Nunca había pasado. Nunca. No, y pues con esto también darles un gran abrazo y las gracias de estar con nosotros en este mundial. Digo, la gente que nos apoyó, Sam que estuvo siempre ahí, que no quiso estar aquí con nosotros, ¿no? Increíble, o sea, ahorita que hablamos, bueno, no dijimos como tal, pero el mercado, ¿no? ¿Cómo se puede inflar el mercado? Y Sam Es lo que vale. es que se cotiza, sí, Sam sí, lo sí, vale, sí, sí. pero o sea, lo que vale, aparte, se infla. Total, total. Nunca quiso sentarse aquí, pero bueno. Pero bueno, como si nos da chance de que le demos las gracias al menos. De Entonces, que digamos su nombre. exacto. Sam, mil gracias, ¿no? Sol, Alex. Sol. Sol, Alex,
a los invitados que estuvieron con nosotros en la Ah, mesa, claro, Rich, Gus, Zurita, Carlos Carlos. y... A toda la y gente que también nos estuvo viendo y que estuvo comentando en redes, ¿no? exactamente a las personas que estuvieron ahí muy cerca, Jesús Ernesto, creo que fue Ah, desde Juárez. sí, desde Juárez, saludos a Juárez, ahí esperemos pronto ir a cubrir al Juárez FC, ¿no? Y pues ya, pues sí, muchas gracias a todas las personas y sigan pendientes de Apuntes de Rabona durante estos días, por supuesto. Ahí está la Copa Sky, va a empezar la liga ya en 2 semanas, ya empieza la liga, entonces sigan pendientes de Apuntes, ya muy pronto vamos a estar otra vez aquí con ustedes, no se pierdan todos los productos, los videos, hay un montón de videos de perfiles que se pueden echar todavía del Mundial, de los jugadores más importantes del Mundial, está Tifoso con Pepe del Bosque. Y pues nada, ¿no? Muchas felicidades, pásensela bonito, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y pues es todo, ¿no, Pau? Así es, ¿no? Digo, más allá del fútbol, que disfruten a sus familias y seres queridos, ¿no? En estas fechas que siempre son bonitas, ¿no? Y nos estamos viendo el siguiente año también con más cosas, ¿no? Que ya ahí les iremos avisando y un abrazo a todos. Gracias, bye.
lo sé, ¿no? Pero pues ahí está. Sí, sí, y para concluir eso, se ha hablado desde hace, no sé, ¿cuánto tiene que salió de Copa América? La última fue la del 2007, se fue la del centenario y eso, ¿no? Y de Libertadores tienen como 5 años, 6 años, y parece que fuera la eterna solución, ¿no? No, es que tenemos que regresar a la competencia con Sudamérica, bla, bla, bla. Cuando el tema no es un factor, ni siquiera es un factor, es algo que tiene una implicación, por supuesto, en la competencia, en ciertas cosas, pero para nada es lo determinante, ni es lo que va a hacer que el fútbol realmente crezca o no por sí mismo. Ahorita que se viene para el otro año esta como Superliga rara con la MLS, que también ya se está el argumento de decir que es un gran error de la liga, que en vez de irse a la Libertadores se juntan con la MLS. Y creo que, o sea, per se no es el punto. Más bien yo creo que lo malo es que, claro, la MLS tiene muchas cosas que aprender de la Liga MX y viceversa. Pero en estas fusiones yo no creo que la Liga MX saque algún tipo de provecho que sí podría estructural, económico, de proyección, de financiación. Cualquier cosa que la MX le pueda aprender a la MLS y que es una oportunidad haciendo esta fusión rara, creo que no se va a hacer, creo que no va a pasar. Y más bien creo que ese es el punto, que el fútbol mexicano no entiende cuáles son sus condiciones y entonces qué herramientas tiene para poder crecer y dejarnos de esta idea que ya está bien arraigada de que lo único que necesitamos es jugar otra vez contra el Táchira y con eso vamos a ser campeones del mundo. Y creo que ese entendimiento, o sea, no veo ninguna rendija de que algo así esté pasando. Pero bueno, en fin. Estas fueron las cosas que creemos que cambiaron en Qatar y que creemos que no cambiaron para México tras la eliminación. Muchas gracias Por estar en todo el mundial. por estar en el mundial con nosotros, en las publicaciones, en los videos, en el asado, la gente que se lanzó. Y pues ya se viene el pavo, ¿no? Ya se viene el pavo, feliz Navidad, disfruten en casa, ¿no? De cualquier regalo, sea futbolero o no. Exactamente. Disfruten de su familia, ¿no? Y pues nada, también nos vemos, ¿no? Entonces, digo, acabamos acá, digo, vamos a estar ahí en redes y demás, pero pues también ya nos vamos, ¿no? A nuestras casitas ya de vacaciones. Y si les dan el regalo que querían, no le vayan a hacer como el Dibu, ¿no? No vayan a hacer eso ahí al lado del árbol, como el Dibu. Y muchas gracias a Samantha, a toda la gente que ha estado aquí, a Alex, a Beto, creo que vino un día, pero bueno, Beto. Y a los invitados, por supuesto, estuvo con nosotros Gustavo, estuvo Carlos, estuvo Rich, Zurita, estuvo Ricardo y bueno, pues a toda la gente de Apuntes, ¿no? Y pues que nos siguieron y que también estuvieron súper al pendiente, tanto de claro. cuando subíamos, tanto en comentarios como todo, pues un saludo y nos estamos viendo también el siguiente año. Ya están. Bueno, pues muchas gracias. Ya lo dijo Pau. Nos estamos viendo ahí para el otro año en video. Sigan pendientes, por supuesto, de la página de Twitter, de Instagram. Y pues esperemos que Qatar les haya dejado recuerdos chidos, ¿no? Más si son argentinos. Súper, sí. Bye. Hasta luego.